¿Qué tal, chicos? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver cáncer de mama. El equipo 7 va a exponer y pues está conformado por Espinosa Martínez Brian, Mendoza Sánchez Alan y su servidor del Moral Buen Luis Eduardo. Esta clase va a ser coordinada por el doctor Eduardo Arturo Jacques Cintura. Y bueno, vamos a empezar con los objetivos. Inicialmente queremos que conozcan, clasifiquen los diferentes factores de riesgo de cáncer de mama para identificar a las mujeres de alto riesgo. La otra va a ser identificar y detectar precozmente esta patología en la consulta, dar un tratamiento oportuno y disminuir la cantidad de personas que mueren a causa de esta enfermedad. Y por último, realizar conciencia en la importancia del abordaje de dicha patología. Vamos a empezar con el caso clínico. Entonces, ¿quién se avienta a leerlo? Ah, yo, Perfecto, yo, lo yo, escucho. yo. Sí, paciente femenina de 55 años de edad que cursa con aparición de un nódulo en la mama derecha, ay, acompañado de dolor intenso en el cuadrante superior externo de la misma y cambio de la textura mamaria hacia una similar a una mandarina, por lo que acude a consulta con el médico general de su clínica correspondiente y este la refiere al servicio de ginecología para su evaluación y seguimiento. A ver, vamos a detenernos ahí un poquito. ¿Qué es lo que les llama la atención de esta parte del caso clínico? Pues sería en primera la edad, que bueno, ya es una paciente probablemente postmenopáusica, que tiene un nódulo bueno, que le apareció un nódulo en mama derecha, duele y hay un cambio en la textura de la piel, que ahora parece piel de naranja o piel de mandarina. Perfecto. Vamos a seguir con la siguiente persona. ¿Algún voluntario o los escogemos? ¿Quién Yo. voy yo? A ver, Bueno, adelante. dijo Gaby. Sí. Antecedentes heredofamiliares. Madre finada por cáncer de mama metastásico central. Padre con antecedentes de infarto agudo al miocardio con elevación del ST e hipertensión arterial de larga evolución. Antecedentes patológicos. Enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión de 15 años de evolución y diabetes mellitus de 5 años de evolución. Toxicomanías, alcoholismo social, tres copas por ocasión, de 8 años de evolución, tabaquismo de 25 años de evolución. Comenzó con un cigarro semanal, llegando a fumar usualmente 10 a la semana. ¿Le sigo? Sí, nada más los ginecológicos y ya. Antecedentes ginecológicos, menarca 8 años, telarca 12 años, inicio de vida sexual, método de planificación familiar, anticonceptivos orales por 10 años. No se acepta farfán. Ahí está. A muy grosso modo, ese fue el caso que escogimos para esta parte porque nos gustaría tocar puntos muy, muy, muy precisos en esta patología. ¿Alguien me puede decir qué factores de riesgo presenta la paciente en relación con la enfermedad que vamos a ver el día de hoy? De las que están ahí, me gustaría que pusieran en el chat del grupo su respuesta. Y ahorita vamos a platicar de ello. Si quieren, le puedo regresar. Entonces, heredofamiliares, patológicos, toxicomanías, generativas y ginecológicos. De ahí, ¿cuáles son los que les llama la atención? Vamos a ver el chat. Ay, perfecto, no se ve el chat. Ándale, todos Va a tardar un poquito en cargar, como están escribiendo todos. Sí, sí, sí. Sí, Eso nos todos pasó a están nosotros pegando ahí. igual. Pues sí, prácticamente esta paciente es del libro, tiene todos los factores de riesgo que nos comenta la literatura. Vámonos a la siguiente pregunta. Eh, ¿Alguien que quiera apoyarme ahorita? ¿Tú, Josué? Voy. A la exploración, a la exploración mamas asimétricas, con presencia de masa palpable de 3 centímetros, fijo, de consistencia dura, con extensión a la pared torácica, adherido al músculo pectoral. Mama izquierda normal, sin cambios de hiperpigmentación, sin cambios de temperatura, sin cambios de coloración, axilas íntegras y no se palpa ningún nódulo. Ok, entonces, ¿cuál es su conducta terapéutica a seguir? Igual, pónganlo en su chat. Vamos a ver el chat otra vez. Ay, enojar el chat. Bueno, ahorita que cargue.
H. No, pues no. Bueno, aquí sería la, la respuesta sería realizar mamografía y ultrasonido. ¿Por qué no es una conducta expectante? Bueno, para empezar, la paciente nos llega con dolor, ¿no? Y ya hay cambios en la textura de la mama. Entonces, esos son signos de alarma bastante importantes en en el diagnóstico de esta patología. Las otras eran, pues, lo que decimos respuestas elefante, ¿no? O sea, nada que ver. En la mamografía, les voy a ayudar, tiene una lesión vascular de gran tamaño, un nódulo redondo de márgenes circunscritos acompañados de calcificaciones heterogéneas de 0.2 milímetros. La mama izquierda se reporta normal. Sin embargo, la mama derecha tiene un BIRADS 4B. El ultrasonido mamario tiene una mama derecha de composición homogénea fibroglandular con un nódulo en el cuadrante superior externo de forma redonda, 3 centímetros, y por supuesto tiene dos calcificaciones intraductales de 0.2 milímetros, por lo que se clasifica en BIRADS 4B. Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿cuál es la conducta más recomendable a seguir? Igual, si pueden poner sus respuestas en el chat para que el ratito los cotejemos y vayamos poniendo los resultados de cada quien. Ok, creo que ya acabaron todos. Bueno, aquí la que se recomienda es la biopsia con aguja fina. Hasta el ratito vamos a platicar eso en la parte de pruebas diagnósticas. Por último, estas preguntas van juntas, esas sí las tienen que responder juntas. ¿Cuál es el cuadrante mamario más afectado de la patología de mama? Cuadrante superior externo, interno, inferior externo o inferior interno. Y ¿cuál es el tipo de cáncer mamario de peor pronóstico? ¿Luminal A, luminal B o triple negativo? Esa es la pregunta. Igual si pueden apoyarnos con poner las respuestas en el chat. ¿Ponemos ambas juntas o una por una? De Si quieren, mejor preferencia, primero, una por primero una. la 4. Ajá, Ajá, una por la 4 contéstela todos y ya después ponen la 5 y ponen su respuesta. Nada más, Alex, cuando se acabe la sesión, no vayas a cerrarla para que veamos esto y lo anotemos. Ya lo estoy anotando, amigo. ¿Cómo? Ya lo llevo anotado. Ah, ok, perfecto, va. Bueno, el cuadrante mamario más afectado es el superior externo. De hecho, hay como algo bien gracioso que parece como una Z del zorro. No sé si se acuerdan de la película. Acuérdense siempre del cuadrante superior externo, es una Z. Y así va la incidencia, va disminuyendo. Entonces, para que lo tengan a la mano, si lo quieren recordar, acuérdense que del otro lado la Z va a estar al revés. Nada más para que no se lleven la idea de que es la Z igual para ambos lados. Y bueno, vamos a ver en fisiopatología por qué el triple negativo es el de peor pronóstico. Y bueno, ya el fin de semana pues se acabó una serie bastante interesante. Pues nada más como la de regalo. ¿Cuál era el cambio que más esperabas al final de WandaVision? Doctor Strange, Mephisto, Charles Xavier, Y si no lo he Spider-Man, visto, Doctor Simi. Híjole, Nadie la vi, nos arruinaste el final. ¿por qué? Si no hay cambios. Esperemos. ya ese es un spoiler grande. ¿Qué tal si me Ay, como emocionaba si en no los hubiera capítulos? spoilers en todos lados, en Facebook, en todos lados. Vamos a pasar a la siguiente parte. Afortunadamente no pusimos spoilers en esta cosa. Entonces, pues empecemos con la exposición. O sea, y ese... Le pusiste al X-Men, ese ya es un spoiler. Bueno, vamos a empezar, amigos. Antes que nada, pues hay que... ok, siguen respondiendo las preguntas. Hay que resaltar, pues, como dato importante,
el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ¿no? Que es el 19 de octubre, para tenerlo en cuenta. Siguiente preguntita, por favor. Sí. Ok, entonces la definición, pues vamos a, bueno, en este caso yo puse dos definiciones, una del Harrison y una de la GPC. Bueno, en el Harrison menciona que es una proliferación maligna de células epiteliales, las cuales van a revestir pues los conductos y o lobulillos. En cambio, la GPC menciona que es un crecimiento anormal y desordenado de las células del epitelio, de los conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse, ¿ok? Entonces, siento que eso sería lo importante de la GPC, que tiene la capacidad de diseminarse. Ahora, en la epidemiología, no, sí, epidemiología, pues vamos a ver que es el segundo tipo de cáncer más diagnosticado a nivel mundial, además de que tiene una incidencia mayor en el norte de América, Australia, Nueva Zelanda y en países de Europa Occidental. Tiene una mayor presencia en mujeres que en hombres, con una relación de 150 a 1. Y en el 75% de los casos, pues se presenta en mujeres de más de 50 años. Ahora, bueno, estos datos me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, en el 2017, por cada 100 egresos hospitalarios que hubo, esto fue en México, por cada 100 egresos hospitalarios que hubo, 24 de ellos fueron por cáncer de mama. En cambio, en el 2018, eh, bueno, sí, hubieron 44.164 defunciones por tumores malignos, de los cuales 7.257 fueron por o debidos a cáncer de mama. En el 2019, por cada 100.000 mujeres se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. La que sigue, por favor. Ahora, esta es una tabla de incidencia, o si quieres la otra también te la digo. Son dos mapitas que nos muestran la incidencia y la mortalidad de su lado izquierdo, la incidencia de su lado derecho. En cáncer de mama en mujeres mayores, bueno, de 20 a o más años de edad. Si se dan cuenta, la mayor incidencia de cáncer de mama en el país se da en Baja California, en lo que es Durango, Chihuahua, Aguascalientes, Morelos, Colima. Por otro lado, la mortalidad se da en lo que es Baja California Sur y en lo que es Chihuahua. Es como que perdón, son los estados con mayor incidencia de mortalidad y de incidencia del cáncer y de tasa de mortalidad. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a ver un poco de los factores de riesgo que nos van a predisponer para este tipo de cáncer. Bueno, entre ellos está la edad, evidentemente, la predisposición genética con estos genes, los BRCA1 y BRCA2, que van a representar el 10% de todos los casos de cáncer de mama. Otro de los factores importantes son los antecedentes familiares, con un 20% de importancia, o bueno, pues sí, que se le adjudican el cáncer, perdón. Por otro lado, los factores hormonales. Estos siento yo, es lo más importante, ¿no? Porque indican el 70 al 80% de todos los casos, ya sea por menarquia precoz, tratamiento hormonal, menopausia tardía o la primera gestación, o que la primera gestación haya sido de término tardío. Por otro lado, como ya lo hemos visto en la clase de patología benigna de mama, estas proliferaciones pues van a incrementar el riesgo de tener cáncer de mama. En el caso de la hiperplasia ductal, pues incrementa 1.5 a 2 veces más el riesgo, y por otro lado, la hiperplasia lobular, pues aumenta de 4 a 5 veces. Y pues otros factores importantes como estar expuestos a radiaciones u obesidad, perdón. Y Siguiente. bueno, cabe aclarar aquí en la parte de factores de riesgo que bueno, siempre va a haber factores modificables y no modificables. Para cuestiones de examen, pues ya saben, los no modificables pues va a ser la predisposición genética, la edad, el sexo, y pues ya los factores modificables comentaban algo bien curioso, que los pacientes que toman más de una copa de vino o de cerveza, los pacientes tienen un riesgo de sufrir mutaciones y por ende tener cáncer. Entonces es bien extraño cómo es que en otras literaturas nos comenta que tomar una copa de vino es algo bueno, pero otras no es tan bueno. Entonces es bastante interesante ese aspecto. Pero bueno, vamos a dar paso a la fisiopatología. Ya nos comentaron algunas de las patologías benignas de la mama, nuestros compañeros, como fue la mastitis, el fibroadenoma, el tumor filodes. En esta ocasión veremos uno de los temas
de patología de mama, pero en la parte maligna. Y bueno, me gustaría empezar a darles un recordatorio de anatomía y de histología para que sea más fácil comprender esta enfermedad. Bueno, pues previously on Reprovision. Vamos a empezar que la mama pues está localizada, la glándula mamaria está localizada entre la 2 y sexta costilla. Usualmente tiene una forma esférica y bueno, esto depende de la edad. Usualmente llega a tomar esa forma esférica. Y bueno, de los aspectos macroscópicos que les quiero comentar aquí es que pues la glándula mamaria es una glándula sudorípara modificada, ¿no? Entonces, los macroscópicos pues tenemos a la areola, al pezón, a la glándula de Montgomery, a las glándulas de Montgomery y de manera microscópica, si hacemos un zoom, podemos observar que existen varios conductos. Les traje estas imágenes porque está bien que busquemos diferentes términos y que no nos confundamos, porque cuando yo lo chequé decía conducto galactófero y resulta que otros anatomistas le conocen como ducto lactífero o el seno lactífero lo conocemos nosotros como ámpula. Entonces conocer estos términos pues nos puede ser bastante útiles para poder conocer más la anatomía, ¿no? Y bueno, de aquí lo relevante es que además de tener la glándula mamaria per se, tenemos tejido subcutáneo, ¿no? La mama está compuesta por 15-20 lobulillos y bueno, cada lóbulo tiene a su vez lobulillos. Y bueno, estos lobulillos van a contener en su profundidad lo que es el alveolo, la célula que produce la leche, ¿no? Y bueno, esta imagen me gustó porque ya nos comentaron la importancia del estroma en la patología benigna. Sin embargo, me gustaría aclarar que existe inclusive hasta diferencias en el estroma. Hay un estroma intralobular y un estroma interlobular. Bueno, vamos a pasar rápido a la irrigación. Según el Schwartz, está dado por 5 arterias: las ramas perforantes de la mamaria interna, las ramas externas intercostales, que son las que tenemos de este lado, la arteria axilar, que es esta, va a dar 3 ramas: torácica superior, torácica inferior, que tenemos del número 7, y las ramas pectorales de la arteria acromiotorácica. Por el otro lado, el drenaje venoso está dado por dos sistemas: el sistema superficial o de Haller y el profundo, que igual está dado por las venas que ya comentamos con anterioridad. Ahora bien, para el drenaje linfático, en varios libros pues no se ponen de acuerdo que cuántos ganglios son, que cuáles son las cadenas, y pues se hizo un consenso, ¿no? O sea, anatomistas y cirujanos empezaron a ver más o menos como cuántos ganglios había por este grupo ganglionar, y pues bueno, esta es la clasificación que se ha tomado en cuenta. Vamos a tener varios grupos. La primera es los ganglios de la vena axilar, que son los que tenemos de este lado. Más o menos son de 4 a 6, también se le conoce como ganglios externos. El grupo de mamario externo, también llamado anterior o pectoral, pues lo vamos a tener aquí de este lado. La cadena ganglionar escapular, que la vamos a tener de este lado, también llamada posterior o subescapular. La central, que los tenemos, estos los tenemos aquí. Más o menos son 3 a 4, los subclaviculares, también llamados apicales, de 6 a 12, y los interpectorales o de Rotter, que son de 1 a 4. Les traje esta imagen para que más o menos ustedes se vayan imaginando, porque a la hora de exploración física esto les va a ser bastante útil para poder clasificar a sus pacientes, y porque no solo se trata de explorar la mama, sino también explorar las cadenas linfáticas, porque eso es algo bien importante. Bueno, esta imagen nada más es para comentarles el drenaje linfático. Ya les comenté todas las cadenas ganglionares. En el Schwartz comenta que la mayor cantidad de los ganglios van a drenar a los ganglios axilares, que a su vez van a llegar al conducto linfático derecho, y pues ya conocemos el recorrido. Si se darán cuenta en esta imagen, inclusive hay otros ganglios que no había mencionado anteriormente, que son los inframamarios y los paraesternales. Estos pues pueden contarlos o no, sin embargo es importante que los conozcan. Y bueno, para facilitarnos el hecho de tener tantas cadenas ganglionares, ¿qué hicieron? Pues bueno, un doctor llamado Berg hizo esta clasificación de los niveles. Entonces lo que él hizo fue, ok, vamos a juntar a los ganglios dependiendo del nivel donde estén, para decir, tiene ganglios en nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Los de nivel 1 son los que se encuentran por afuera del pectoral mayor. Los del nivel 2 son los que se encuentran en la profundidad del pectoral mayor. Y los nivel 3 son los que se encuentran de manera más medial, hacia la línea media del pectoral mayor. Y bueno, traigo otra imagen para que más o menos ustedes se imaginen
cómo están distribuidos estos ganglios por grupo en cada uno de los niveles. Y bueno, esto nos va a ser útil a la hora de clasificar a los pacientes en el TNM. Bueno, vamos a empezar a hablar de histología. Vamos a empezar de la superficie a la profundidad. Bueno, pues el pezón. Empezaremos con el pezón. El pezón, pues ya sabemos que también proviene del ectodermo y a su vez va a ser un tejido plano estratificado, ¿no? Vamos a ver que también aquí tenemos queratina y a su vez vamos a ver que va a tener glándulas sebáceas, ¿no? Entonces, lo que quería comentarles en esta imagen es que dentro de la primera parte de la glándula mamaria podemos observar que la glándula mamaria pues no solo tiene la glándula, tiene tejido conjuntivo, la grasa, los adipocitos, los conductos galactóforos. Y bueno, los conductos galactóforos están distribuidos en 2 capas. Esto es una parte muy importante para poder entender la fisiopatología. Recuerden que son 2 capas, una capa basal y una capa luminal, que tiene contacto con, con el lumen de la glándula. Otro aspecto importante son los músculos lisos que se encuentran en la profundidad de la mama. Vamos a seguir excavando sobre este tejido glandular y vamos a llegar a la unidad lobular de conducto terminal. Van a ser los conductos galactóforos, los conductos colectores intralobulillares. Y bueno, esta imagen me encantó porque hace una diferencia en el estroma intralobulillar y el estroma interlobulillar. Que si se darán cuenta, en el estroma interlobulillar pues tenemos tejido conjuntivo. Aquí inclusive hay unos adipocitos, ¿no? Vamos a hacerle un poco de zoom a los alvéolos para que le echen un vistazo. Y bueno, esta es una persona que tiene una glándula mamaria inactiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no está expuesta en este momento a estrógenos por el ciclo menstrual o otros escenarios. Bueno, aquí tenemos a nuestros conductos galactóforos y podemos inclusive ver cómo está formado el alvéolo. Se darán cuenta que tienen las 2 capas, la capa luminal y la capa basal. Esta es una tinción de maltodextrina y eosina y podemos observar que inclusive hay células mioepiteliales que están como distribuidos en forma de bandas, ¿no? Inclusive si somos más minuciosos, podemos observar inclusive linfocitos que están aquí de chismosos, y ya después veremos qué impacto tiene estos linfocitos en la fisiopatología. Bueno, resulta que en el ciclo menstrual, en la fase lútea, se libera grandes cantidades de progesterona. Y esta progesterona tiene efectos sobre esta glándula mamaria. Hagan de cuenta que el estroma interlobular se empieza a dematizar y bueno, ya podremos saber por qué algunas personas cuando tienen su ciclo menstrual les empieza a doler las mamas. Están surgiendo estos cambios en las mamas porque se están preparando para tener un producto. Y bueno, vamos a ponerles otro escenario. ¿Qué pasa si la persona está embarazada? Bueno, como sabemos, existe la liberación de grandes cantidades de hormona. Inclusive la placenta libera la hormona coriónica humana que permite que el cuerpo lúteo esté ahí activo y se siga secretando más hormonas. Bueno, pues resulta que otro de los factores de riesgo que ya comentó Brian hace un momento es que la exposición de estrógenos y de progesterona es bastante importante en esto. Y bueno, uno de los puntos claros es que el último trimestre del embarazo es donde existe el pico de progesterona, ¿no? Entonces ya se imaginarán los cambios que existen en la mama, ¿no? Aquí lo que les quiero comentar nada más es que pues además de que ya las células en vez de ser un poquito columnares pasan a ser cúbicas y ya tienen un contenido adentro. ¿Qué se imaginan que sea? Pues es leche. Y vamos a ver aquí inclusive otras células chismosas, que son las células plasmáticas y los linfocitos, que van a ser ellos encargados de producir el calostro, ¿no? Que va a ser estos anticuerpos que va a recibir el producto. Vamos a poner otro escenario que también es bueno, aquí les traigo otra imagen de una glándula mamaria en lactación, que bueno, básicamente nada más es para mostrarle que la proteína láctea se secreta en el lumen y pues bueno, eso ya va a ser aprovechado por el producto. El otro escenario es en las mujeres menopáusicas, las personas que tienen menopausia tardía, pues como sabemos existe una disminución progresiva de estos niveles de estrógeno y de progesterona, ¿no? Entonces imagínense que esta tabla usualmente tiene bajas a los 50 años de edad. Si tenemos esta gráfica un poquito más hacia la derecha y tenemos esos niveles de progesterona y de estrógeno, pues imagínense los cambios que va a repercutir en la glándula mamaria. Ahora sí, vámonos de lleno con la patología.
Usualmente cuando empiezan a leer cáncer de mama van a ver que existen dos teorías. Una teoría de evolución clonal o también llamada estocástica de la carcinogénesis, y ahorita les comento la otra. Esta teoría lo que dice es que básicamente hay mutaciones al azar. Cualquier célula puede ser mutada y esta a su vez va a recibir más mutaciones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos que esta célula mutada va a tener células hijas y esas células hijas van a estar mutadas. Esa es una de las teorías de la carcinogénesis. La otra es el modelo de células madre cancerígenas. ¿Esto qué quiere decir? Que una célula madre va a estar mutada. En este caso sería, con el ejemplo, una célula progenitora. Esta célula progenitora va a tener una mutación y esta mutación se la va a dar a sus hijas. Si se dan cuenta, esta tiene hijas moradas e hijas verdes. Bueno, resulta que las que tienen hijas moradas son las que van a expresar fenotípicamente la alteración. Y bueno, dentro de los aspectos generales de la célula tumoral es que todas buscan evadir la apoptosis, tienen capacidad proangiogénica, tienen potencial de replicación ilimitado, buscan invadir tejidos y tratan de irse a todos lados. Inclusive tienen resistencia de las señales de inhibición de crecimiento, que ahorita tiene una gama muy importante en el tratamiento. Algo que les quiero comentar también es que para poder nosotros clasificar a los cánceres de mama tenemos que tener en cuenta receptores bastante importantes, que son los receptores de estrógeno y de progesterona. Resulta que, pues como ya vimos, esos cambios que ocurren en la mama son debido a estos receptores de estrógeno, ¿no? Hay unos receptores de estrógeno alfa y unos beta. Unos inhiben el crecimiento y otros activan el crecimiento. Y bueno, como se darán cuenta en una paciente que ya está embarazada, pues ya se cambia la distribución de estos receptores de estrógeno. Y bueno, ¿qué importancia tiene tener estos receptores de estrógeno? Pues resulta que cuando el vaso sanguíneo libera el estradiol y la progesterona, pues estos tienen un mecanismo regulador del crecimiento de estas células. Entonces, imagínense, si estas células tienen más receptores de progesterona, más receptores de estrógeno, y pues van a tener cambios pues no tan buenos, van a empezar a crecer de manera exponencial. Y es lo que pasa en el cáncer de mama, ¿no? En los que expresan estos receptores. No va a haber esa regulación de los receptores de estrógeno alfa ni de los beta, inclusive va a haber un crecimiento más abundante. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre cómo evade la respuesta inmune en una célula tumoral. Quiero que vean esta imagen y la vamos a dividir a la mitad. Primero, una célula tumoral siempre va a tener como fase inicial un mecanismo antitumoral. ¿Qué va a hacer? Esta célula tumoral va a tener receptores en su membrana, ¿no? Que gracias a nuestros linfocitos T que estaban ahí de chismosos, que era lo que les comenté en histología, pues van a estar ahí al pendiente de que esta célula tumoral no crezca, ¿no? Van a utilizar los receptores que tiene la célula tumoral en la membrana y van a liberar enzimas, la perforina, la gran enzima, para destruir a estas células tumorales. Existe otras interleucinas y segundos mensajeros que permiten la llamada de estas células NK, que pues de igual manera van a destruir las células tumoral. Pero ¿qué pasa? Resulta que aquí en el cáncer de mama existen otros receptores bastante importantes, los PDL1, que se unen contra los linfocitos TCD8 y en vez de decirle, oye, ven a destruirme, le dice, oye, soy amigo, dile a tus compañeras células que no me ataquen, yo estoy bien, no necesito que me hagan compañía, yo soy una célula normal. Y bueno, eso es lo que hace, ¿no? O sea, inclusive hay macrófagos asociados a tumores que empiezan a secretar interleucina 10 para que no lleguen las células presentadoras de antígenos y estas no empiezan a reclutar linfocitos T. Otro aspecto importante de las células tumorales es que empiezan a secretar factor transformante beta, metaloproteinasas y empiezan a degradar toda la matriz extracelular. Entonces ya se imaginan cómo es que evaden la respuesta inmune y aparte empiezan a destruir el tejido que está ahí. Vamos a seguir. Otra parte importante, ya les comenté los receptores de estrógeno. Y hay algo bien interesante que también se utiliza en la inmunohistoquímica para el diagnóstico y lo que vamos a utilizar para clasificar a nuestros pacientes. Es el factor ER2, ¿no? El factor de crecimiento de epidermis humano. Que bueno, esto es una proteína de tirosincinasa que va a tener actividades sobre la célula.
A grandes rasgos, lo que va a hacer es provocar crecimiento de la célula, proliferación y la supervivencia. Entonces, imagínense, ¿qué utilidad tiene tener estos receptores y qué beneficio nos tendría apagar estos receptores, ¿no? Obviamente, no solo el crecimiento se va a dar por estos mecanismos de señalización. Ya vimos que son las tirosincinasas, la PIK3, la mTOR. Existen también otras vías de señalización como la RAS, como el Human Hedgehog. Existen varios mecanismos de señalización. Sin embargo, pues estos son como que los que me gustaría comentarles para que vayamos más a detalle sobre el tratamiento y la forma de estratificar estos pacientes de manera inmunistoquímica. Bueno, vamos a irnos con genes. Siempre le echamos la culpa al P53 en todo el desarrollo de cáncer, que pues es nuestro guardián del genoma. El detalle es que no siempre va a ser el principal culpable. A pesar de que la bibliografía comentan que el P53 se encuentra mutado en muchos de estos cánceres, pues veremos que hay otros genes que también están involucrados en la producción del cáncer, ¿no? Vamos a tener un breve recordatorio del P53. Básicamente el P53 es una proteína que nos permite regular el ciclo celular, ¿no? Se une el P53, activa el P21 y este P21 se va a unir a un sistema que se llama sistema CDK-ciclina, que lo que permite es que se continúe el ciclo celular. Entonces, cuando se une el P21 a este sistema, pues básicamente va a permitir que no se lleve a cabo el ciclo celular y de hecho se inactiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se muta este gen protector? Pues vamos a tener un crecimiento descontrolado de células. Existen otras células supresoras que son Breast Cancer 1 o BRCA1 para los cuates. También hay un BRCA2 que bueno, pues van a estar más relacionados con los checkpoints del ciclo celular y del reparo del DNA, ¿no? Del DNA con una cadena hija. Nada más para comentarles estos genes supresores. Hay muchísimos genes supresores, ¿no? Pero estos son como los que más empiezan a repetir en la literatura, en los libros de medicina interna, de oncología, en los artículos. El P53 en el brazo corto del cromosoma 17, región 1, banda 3, subbanda 1. El BRCA1 en el cromosoma 17, brazo largo, región 2, banda 1, subbanda 31. Y el último, el BRCA2, cromosoma 13, brazo largo, región 1, banda 3, subbanda 1. Y bueno, les traje este estudio. Este fue un estudio que se realizó hace 2 meses más o menos, donde se tomaron en cuenta a más o menos 100,000 pacientes, ¿no? Y se estudiaron cuáles fueron las mutaciones que ellos tuvieron, ¿no? Si se dan cuenta en esta gráfica, las que más tuvieron fue BRCA1 y BRCA2. Imagínense, aquí está nuestro P53, ¿no? O sea, a pesar de que se menciona tanto en la literatura, pues está muy abajito, ¿no? Si comparamos de manera estadística estas mutaciones, hay otras mutaciones que tienen más importancia, inclusive tienen una P significativa que pues tiene más base en la medicina basada en evidencia, ¿no? Pero pues bueno, recuerden que para cuestiones de examen está BRCA1, BRCA2 y P53. Existen mucho más mutaciones, pero pues para cuestiones de examen están estos. Bueno, vamos a seguir. Ya comentamos la histología de la mama normal. ¿Qué va a pasar en el cáncer de mama? Ya comentamos que estos genes supresores pues van a permitir que la célula no crezca de manera alocada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si existen estas mutaciones? Pues bueno, las células van a empezar a crecer, van a empezar a generar el primer mecanismo. Vamos a irnos primero por los que tienen receptores de estrógeno. Inicialmente van a tener una atipia epitelial, ¿no? Que van a pasar a tener mutaciones en una de las vías que ya les había comentado y van a tener una hiperplasia ductal de estas células, ¿no? Que van a dar origen a un cáncer ductal in situ, que más o menos serán unos 50-65% de los cánceres se presentan de forma luminal. Por otro lado, cuando cuando nada más está mutado el P53 y la proteína de tirosincinasa que les había comentado, la HER2, pues van a tener adenoidosis atípica apócrina, que igual va a dar origen a un cáncer ductal in situ, y esto se les va a conocer como cánceres HER2 enriquecidos. Por último, aquellos pacientes que tienen
un cáncer que tienen receptor de estrógeno negativo, estos van a estar dados por mutaciones en el BRCA1. No se conoce a primer detalle cuál es la lesión inicial, sin embargo, pues va a terminar siendo el carcinoma ductal in situ, ¿no? Este es el 15% de los cánceres y se les conoce como cáncer basal o cáncer o basal-like. Esta es otra tabla que traje para que más o menos veamos a grandes rasgos cómo vamos a clasificar el cáncer, ¿no? Entonces, quiero que se lleven esto. Existe un cáncer preinvasivo y un invasivo. Acuérdense que va a estar localizado en dos lugares. O va a estar en el ducto o va a estar en el lóbulo. Entonces, acuérdense, lóbulo o ducto. Ahora bien, el preinvasivo siempre va a ser in situ, ¿no? El carcinoma ductal in situ, pues va a ser aquí, ¿no? Aquí en el lumen. El lobular igual va a ser en el lumen. Más bien, el preinvasivo y el invasivo todos van a ser en el lumen. Lo que va a hacer la diferencia es que los invasivos ya invaden el estroma y los otros no. Estos a su vez se van a dividir en tres tipos: luminal A, luminal B, G enriquecido, que ya les comenté, y los basales. Si se dan cuenta en esta tabla, conforme más receptores de estrógeno tenga, más luminales se vuelven. Si tienen más receptores de HER, más basales se vuelven. Entonces, si se dan cuenta, el receptor de estrógeno, mira, aquí está negativo, negativo, positivo, positivo, y ya tiene una expresión mayor de estrógenos, ¿no? Por otro lado, si vemos el HER2, está negativo, negativo, positivo, empieza a tener un mayor grado de positividad, y por último, ya tiene el HER2 muy positivo. Entonces, con esto quiero que se queden que los luminales son el tipo de cáncer más con mayor incidencia, tiene el 60-70%, y es el que tiene mejor pronóstico. Conforme nos vamos acercando hacia los triple negativos, que esa es la respuesta de una de las preguntas del caso clínico, pues nos daremos cuenta que estos son los que tienen mayor proliferación. ¿Por qué? Porque no podemos ni siquiera darle tratamiento hormonal, no podemos dar anticuerpos monoclonales ante este receptor, y pues les va bastante mal a estos pacientes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, para recapitular, acuérdense que nada más hay dos capas en la histología normal, la capa basal y la capa luminal, y que hay receptores importantes: los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona y los receptores de HER2. Entonces, pues eso a grandes rasgos es la fisiopatología. No les quise meter muchas vías porque pues, sí es bastante confuso, y pues yo creo que eso es todo de la parte de fisiopatología. Ok, entonces ahora vamos a ver lo que es la clasificación anatomopatológica. Como ven, bueno, les enlisté los tipos de cáncer del más común al menos común. El primero, que sea el ductal infiltrante, un 76%, lobular invasivo, 8%, bueno, este es un mixto, ductal y lobular, con un 7%, el mucinoso o coloide, de 2.4%, tubular, medular y papilar, con 1.5, 1.2 y 1% respectivamente. Aquí sigue, por favor. Ok, bueno, vamos a hablar entonces primero de lo que es el tipo más común, ¿no? Que es el carcinoma ductal infiltrante. Bueno, este tipo de cáncer es, como ya lo dije, el que se presenta más en su mayoría en los cánceres invasivos, con un 70-80%. ¿Cómo se va a presentar? Bueno, pues a la exploración, ¿no? En la evolución histopatológica, a la evaluación, perdón, lo que vamos a encontrar va a ser pues una masa que va a ser de tipo arenosa, dura, que además va a tener un color blanco grisáceo, que va a tener forma de estrella irregular. ¿Por qué estrella irregular? Pues no, porque tiene una invasión, sus células tienen una invasión de forma desordenada. Además de que, bueno, estas células lo que van a hacer es que van a tener esta aglomeración de células que van a formar cordones y nidos de células tumorales. Estas células tumorales van desde células blandas a células malignas, desde células simples hasta células malignas. Estas últimas son las responsables de la respuesta fibrosa. Y a su vez, la respuesta fibrosa es la responsable de lo que es pues, la clínica de los pacientes, de las pacientes, la masa palpable, la densidad radiológica, las características ecográficas. Ahora, este carcinoma está graduado como tal
en 3 diferentes tipos, en el cual sería bien diferenciado, que corresponde a grado 1, moderadamente diferenciado, que corresponde a grado 2, y mal diferenciado, que corresponde a grado 3. Entonces, en la imagen que pusimos, como pueden observar, la imagen A va a corresponder a a un grado 1 bien diferenciado. Si podemos ver, incluso el núcleo aún es monomórfico, tiene su forma, o sea, es una célula, todavía tiene diferenciación. Si nos vamos al grado 2, moderadamente diferenciado, ya empezamos a tener esta acumulación de nidos de células, en donde incluso los núcleos ya empiezan a perder su forma, ya empiezan a ser plomo. El grado 3, pues ya tenemos una muy mala diferenciación, donde incluso ya, bueno, ya ahí incluso podría haber hasta cierta necrosis. Siguiente, por favor. Ahora, el segundo tipo más común de cáncer de mama va a ser el carcinoma lobular infiltrante. Bueno, sus características macroscópicas pueden ser similares al anterior, al ductal infiltrante, o no, simplemente no y ya. O sea, pueden ser lesiones que parezcan una mama normal o ligeramente, ¿cómo decía? Ligeramente firme. Y bueno, en este caso, las células de este carcinoma van a ser pequeñas y bueno, van a infiltrar al estroma y al tejido adiposo de forma individual y de forma lineal. Bueno, además de que a este tipo de carcinoma le fascina la bilateralidad y la multicentricidad, o sea que van a estar en ambos lados y van a ser multicéntricos. Además de que se presenta en mujeres mayores de edad avanzada, el tumor en este caso es mucho más grande y está bien diferenciado. Además de que sus receptores, bueno, más bien tiene más receptores a estrógeno y tiene una metástasis tardía. Esto es importante porque, bueno, además de que se presenta de forma tardía, cuando se llega a presentar, se hace metástasis a peritoneo, meninges y tejido gastrointestinal. Siguiente, por favor. Y bueno, como tal, este último carcinoma, que es el ductal in situ, no es un solo carcinoma, a pesar de que están englobados dentro de un mismo concepto, son un grupo heterogéneo de otros tipos de carcinoma, bueno, otras lesiones, las cuales pues van a tener variaciones en cuanto a la clínica y a su apariencia histológica. En este caso, bueno, pues se va a definir al carcinoma ductal infiltrante como la proliferación de células epiteliales que son aparentemente malignas dentro del sistema ductal mamario, pero que no va a haber evidencia de que el estroma circundante, más bien, no va a haber evidencia de que haya invasión al estroma circundante. En este caso, el primero que vamos a tener es el comedón, que es el más común de este tipo, que únicamente va a ser un área necrótica que le va a gustar calcificarse. Y además de que, bueno, sus células cancerígenas son grandes y su núcleo es pleomórfico. Aquí en la imagen lo que podemos observar es un área afectada, el área central que está afectada, donde ya hay necrosis, pero además ya podemos observar cierto grado de calcificación. ¿Ok? El siguiente, por favor. Bueno, la siguiente imagen. Ajá, gracias. El siguiente es el cribiforme, es otro patrón de crecimiento, el patrón de crecimiento cribiforme. Aquí lo que pasa es que a este tipo de carcinoma, estas células les fascina crear glándulas, pero espalda con espalda, es decir, una tras de otra y así. Sus células pues también van de pequeñas a medianas y su núcleo aquí, bueno, pues tiene mucha cromatina. Entonces, en este caso lo que observamos es una muestra de una mama de una mujer con un carcinoma cribiforme, en donde se muestra un patrón de crecimiento, como lo dije hace un momento, de glándulas espalda con espalda. E incluso, bueno, se ve que todavía hay diferenciación, pero ya se empieza a notar en el centro una calcificación. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, los otros 3 tipos, los últimos, que sería el siguiente, es el micropapilar. Como tal, así, tal cual, es un grupo de mechones, bueno, forman las células, el crecimiento de las células forma un grupo de mechones, aparentemente no, que van a ser perpendiculares a lo que es la membrana basal, pero que además van a ser proyectadas hacia la luz del área afectada. Ajá, bueno, estas células pues, van a ir de pequeñas a medianas, con núcleos hipercromáticos difusos, y eso es importante.
no son núcleos fibrovasculares, no son fibrovasculares. Por lo tanto, no son considerados como tal papilas. Entonces aquí lo que observamos, una muestra tal cual es lo que dije ahí, es una muestra de una mama, de un carcinoma micropapilar, donde se muestra la afectación del área con micropapilas hacia la luz. La siguiente, ahora sí. Las últimas dos son los menos frecuentes. El papilar y el sólido. El papilar, estas son proyecciones igual que la anterior hacia la luz, pero con núcleos fibrovasculares, lo cual le confiere la capacidad o el hecho de que ya le podamos llamar papila, tal cual. Son papilas que están protruidas hacia la luz. Y en cambio el sólido, pues simplemente son células que están generando crecimiento y que además llenan y destienden el área afectada. En la imagen, bueno, en las imágenes, si podemos observar esta imagen corresponde a un carcinoma sólido. La B va a corresponder a un carcinoma, podemos llamarlo tipo mixto, porque hay cribiforme, un patrón cribiforme y un patrón de comedón. Si se dan cuenta, como les dije, el cribiforme es el que crece glándula de espalda con espalda y sería exactamente el que está ahí alrededor. Y el que está en el centro del área afectada, pues es el comedón, con su calcificación, ¿no? Siguiente. Bueno, ahora vamos a comenzar con el cuadro clínico. Primero hay que aclarar que el cáncer de mama es una enfermedad poco sintomática en su inicio. Hasta un 75% de los casos suele ser, bueno, la paciente suele acudir a consulta por una aparición en una tumoración. El signo más frecuente es pues, la tumoración y esa molestia o algunos cambios que pueda ver la paciente en la superficie de la mama. Según la American Cancer Society, los principales cambios en los cuales se puede sospechar que puede ser indicio de cáncer de mama son la inflamación de la mama o parte de ella, irritación cutánea o formación de los surcos de la piel mamaria, dolor mamario, inversión del pezón o dolor del mismo, enrojecimiento, descamación o engrosamiento del pezón de la piel mamaria y secreción del pezón, que propiamente no sería algo como leche. Y aparte tumoración en las axilas. Ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Siguiente, por favor. Ok, aquí es importante que tengamos en cuenta que todas nuestras pacientes pues, deben tener un examen, una exploración física adecuada. Y bueno, si encontramos alguna anormalidad, lo que vamos a hacer es someter a la paciente o al paciente a un estudio de imagenología, ahorita lo vamos a ver, o a, bueno, más bien, imagenología y posteriormente a una biopsia por aspiración o por aguja de corte. Y después de esto, pues tenemos que confirmar cualquier lesión que nos parezca maligna. La confirmación es histopatológica, claramente. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se va a hacer este diagnóstico? Pues vamos a tener como tal tres, de alguna forma, pasos a seguir. Como ya lo dije hace rato, pues vamos a sacar el estudio de imagen, que ya sea por mamografía, ultrasonido mamario o por resonancia magnética en algunos casos, o en casos especiales. Por otro lado, el siguiente paso es la biopsia, ya sea por aguja fina, por aguja de corte, trucut, que si le regresas tantito, es un aparatito que nada más tiene un resortito y saca esta aguja de forma rápida y la regresa igual rápido y ya tienes tu muestra. La otra, por favor. Y por último tenemos el marcaje por estereotaxia con aguja y arpón, que es una especie de radiografía que nos ayuda como guía para poder tomar la biopsia. Y pues ya, bueno, es importante tener en cuenta que la elección del tipo de estudio a realizar, bueno, más bien el tipo de opción en la biopsia está a expensas de de la visualización primero, de la accesibilidad, de la disponibilidad, la eficiencia, la seguridad y de la experiencia de la persona que pues vaya a realizar el estudio. Y por último tenemos lo que es el estudio histopatológico para poder pues determinar exactamente qué es lo que tenemos. Siguiente. Ahora, en la GPC pues nos marcan algunos pues, puntos importantes, ¿no? En aquellos pacientes BRAF 4 y 5 van a necesitar forzosamente una biopsia que confirme lo que tienen los pacientes. Ahora, las biopsias pueden ser realizadas, bueno, específicamente las biopsias en lesiones no palpables pueden ser realizadas con ayuda de una guía, como ya puede ser mamografía o ultrasonido. Además de que, las biopsias guiadas ultrasonográficamente van a ser criterio principal o inicial.
para aquellas anomalías sospechosas que no sean palpables, pero que tampoco que sí sean visibles, perdón, que sean visibles en el ultrasonido. En cambio, en la biopsia guiada estereotáxicamente van a ser un criterio inicial para aquellas anomalías que son sospechosas, que no son palpables, que sí son mamográficamente visibles, pero no son visibles en el ultrasonido. Ahora, qué rayos con BIRATS, ¿no? Es una clasificación que aquí está esta tablita, en donde, bueno, básicamente te pone unas categorías del 0 al 6, en donde te va a dar, lo importante de esta clasificación es que nosotros sepamos cuál es el porcentaje de malignidad correspondiente a la clasificación. En este caso, los más importantes van a ir desde la categoría 3 hasta la categoría 6, podríamos decirlo así. En donde la categoría 3, pues tenemos un paciente que tenga un carcinoma, bueno, una lesión probablemente maligna. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Únicamente control. La probabilidad de malignidad aquí va de 0 a menos del 2%. En cambio, en la categoría 4 se va a dividir en 3, en donde, bueno, 4A va a ser una malignidad con riesgo bajo, 4B moderado, 4C alto. Aquí pues vamos a tener que, la recomendación es pues buscar qué es lo que tiene el paciente, cuál es la patología. Y aquí la probabilidad de malignidad pues va desde, para el 4A o bajo, va de más de 2 a menos de 10%. Para 4B o moderado, va de más de 10 a menos del 50%. Para 4C alto, va de más de 50 a menos del 95%. Bueno, ya en cambio en la categoría 5, ya tenemos pacientes donde hay muchísimas, bueno, sí hay mucha sospecha de malignidad, donde la probabilidad de la malignidad es de más del 95%. Y ya por último, en la categoría 6, pues ya el paciente ya está confirmada en él la malignidad y ya se supone que ya el paciente tendría que tener un tratamiento adecuado y pues ya la malignidad como tal, la probabilidad ya no existe porque pues ya está establecido el diagnóstico como tal. Siguiente. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuál es la clasificación VIRATS o cómo clasificar a un paciente dentro de esta misma clasificación? Pues nada, vamos a tener esta tabla que está muy padre, de hecho, donde pues vamos a tener de alguna, vamos a llamarlo criterios, ¿no? Van a ser estos criterios que nos van a dar la pauta para ir clasificando al paciente. En el primero, pues son la composición mamaria. Si la paciente tiene, o en la imagen hay componentes de grasa, si hay áreas dispersas de tejido fibrodo-glandular, si es heterogéneamente densa o si es completamente densa. Por otro lado, en cuanto a la masa, vamos a tener 3 parámetros, la forma, el margen y la densidad, en donde la forma va a corresponder a si es una forma oval, si es redonda, si tiene irregularidades, el margen va a ser circunscrito, microregulado, indistinto o especulado. Por otro lado, la densidad es alta, baja, igual o grasa. En cuanto a simetría, pues básicamente es eso, ¿no? Asimétrico, si es asimétrico, si es global, si está focalizado o si está en desarrollo. Y le puedes dar la siguiente. En cuanto a las clasificaciones, esta es la parte importante, porque pues de aquí podemos partir, básicamente, si se dan cuenta, en la tabla azul, pues nada más te dice así, ¿no? Como tal, típicamente benigno, alta sospecha, pero no te dice como tal cuál es benigno, cuál no es, cuál es si tiene malignidad o no. Le puedes dar a la que sigue. Bueno, ahí está, ajá. Y aquí sí te pone eso, ¿no? Te lo categoriza específicamente en qué BIRATS está ubicado el tipo de clasificación. Ya podemos observar que BIRATS 2 va desde una clasificación vascular hasta lo que es una clasificación de sutura. Por su parte, BIRATS 3 únicamente abarca 2, que serían las clasificaciones redondas agrupadas y las clasificaciones heterogéneamente groseras. El BIRATS 4 va desde una clasificación amorfa hasta una clasificación lineal o lineal ramificada. En cuanto a BIRATS 5, ya, bueno, este corresponde nada más a clasificaciones lineales y a las lineales ramificadas, nuevas ramificaciones que están saliendo de la clasificación. Y regresa tantito, por favor. En cuanto a algunas otras características que se asocian a la lesión, pues es más bien ¿cómo se dice? Las características de lo que es la piel o la mama,
como tal, si existe alguna retracción de la piel, retracción del pezón, si se encuentran adenopatías axilares, si se encuentran calcificaciones o si hay algún engrosamiento cutáneo. Por último, en la ubicación de la lesión vamos a tener si es lateral, en qué cuadrante está, cuál es su posición horaria, cuál es la profundidad de la lesión y la distancia que existe entre la lesión y el pezón, pero tomando en cuenta un punto de partida del pezón. Siguiente. Siguiente. Y pues aquí básicamente son indicaciones para realizar las biopsias, pero pues es que básicamente, bueno, en todas es lo mismo, solo varían algunos puntos. El único importante, bueno, no importante, sino que cambia demasiado es este, porque aquí te pone primero que presente quistes simples, que sean complicados, complejos y o nódulos. Y pues los va a dividir en estos 5, ¿no? Que sean nódulos, aquellos nódulos que cumplan con criterios ultrasonográficos, que no cumplan, perdón, con los criterios de un quiste simple, que sean quistes o nódulos sintomáticos. En aquellos que sea necesario tener más información sobre él, que sería el C. En el D, pues se refiere a aquellos de que la guía con imagen pues te va a ayudar a evitar ciertas complicaciones. Y por último, el L, pues va a tener aquellos que sean sospechosos de producir un absceso, ¿no? Y pues para poder diagnosticar y tratar adecuadamente con el drenaje terapéutico. Y ya por último, bueno, en los otros es prácticamente lo mismo, es un nódulo sólido. En aquellos que sean de nódulo sólido, vamos a tener que van a estar clasificados en BIRAT 5, pero necesitamos realizar la biopsia. ¿Para qué? Pues para confirmar el diagnóstico y proceder a establecer un tratamiento, perdón, definitivo y adecuado. Y bueno, básicamente es eso, BIRATS 4 en el C, BIRATS 3, bueno, van a ser aquellos pacientes que vengan ya clasificados en esos rubros. Si le das a la siguiente, es prácticamente lo mismo que el anterior, nada más que le quitamos la primera de los quistes y aquí únicamente te maneja dos, ¿no? Sí, para realizar un diagnóstico primario en aquellos pacientes que ya vengan con estudio y tengan una clasificación de BIRAT 5. Bueno, también aquellas lesiones que sean sospechosas, pero que también tengan una distribución multicéntrica. ¿Para qué? Básicamente para eso, ¿no? Para poder dar un tratamiento efectivo. Y también los pacientes que vengan en BIRATS 4 y BIRATS 3. Y la repetición de la biopsia, pues es que es lo mismo, se repite y la explico acá, pero es lo mismo en las tres. La repetición de la biopsia es en aquellas, bueno, en aquellas pruebas ya que se hayan realizado, en aquellas biopsias realizadas anteriormente, donde el resultado no concuerde con la valoración por imagen. Y el diagnóstico, en las indicaciones para utilizar biopsia, pero guiada con aguja y arpón, es lo mismo, básicamente. Si se dan cuenta, nada más que aquí te agregan la ampliación de márgenes, que nada más es eso, tal cual. Te ayuda a que en un procedimiento quirúrgico pues tengas un mayor margen de trabajo. Sí. ¿Qué está hablando? ¿Soy yo o no escucho? Creo que no se escucha algo. No te escuchas, No no te te escuchas. Hola, hola, ¿ya se escucha? Listo, listo, listo. Ok, viendo la imagen nos espantamos porque decimos, ay, en la torre son muchas T's, muchas N's, muchas M. Ahorita les voy a explicar rapidísimo cómo se van estudiando cada una de estas y les traigo un método para que lo puedan aprender súper facilísimo. Entonces, vamos a ver las T's. De las T's solo quiero que se lleven que van de 5 en 5, a grandes rasgos. El T1 es menor de 2 centímetros y el T1 se va a clasificar en A, B o C. Cada uno va a aumentar de 5 milímetros en 5 milímetros. Entonces, si estamos tocando a una paciente y vemos que el tumor mide 1 centímetro, ok, es T1, órale, va. Si vemos que mide entre 1 a entre 1 a 2 milímetros, vamos a dejarlo en T1A. Si mide de 5 milímetros, o sea, medio centímetro a 1 centímetro, lo dejamos en T1B.
Y T1C es entre 1 centímetro y 2 centímetros. Ahora sí, para la clasificación de TNM no es tan relevante esta parte de cuánto. Al final del día sigue siendo T1. Entonces, acuérdense que mientras miden menos de 2 centímetros, es T1. T2, entre 2 centímetros y 5 centímetros. ¿Ok? T3, más de 5 centímetros. ¿Y T4 qué quiere decir? T4, como el caso de la paciente del caso clínico, ya tiene una extensión directa en la pared torácica. Entonces, T1, menos de 2 centímetros. T2, de 2 a 5. T3, más de 5. T4, extensión a pared torácica. La TNM en su octava edición del 2017 agregó la complicó más la clasificación, porque hay una clasificación clínica y una patológica. Les voy a comentar la clínica. En ya vimos el sistema de Berg y cómo está distribuido por niveles, ¿no? El N1 pues son ganglios linfáticos axilares, y acuérdense que los axilares pueden estar o metidos en el nivel 1 o metidos en el nivel 2. Entonces, con que se aprendan las cadenas ganglionares o los niveles, más o menos se van a dar una idea de qué tipo de N tiene. El N2 va a estar en los linfáticos axilares o van a estar en los mamarios internos. No hay de otra. Esto de A2 y AB es que es una combinación de ambos. Digamos que en los axilares sí están presentes, y en el 2B los axilares no están presentes, pero los mamarios sí. Entonces, nada más quédense con N1, N2, N3. Aquí los ganglios van a estar infraclaviculares, o sea, nivel de área 3 o nivel 3 de Berg. Y eso es como que lo más importante de esta parte de la N del TNM. Esta es la parte patológica, que no la vamos a tener siempre, porque pues no siempre vamos a tener el estudio. Ojalá los pacientes llegaran así como, no, pues ya traigo aquí mi biopsia, ya traigo aquí mi imagen, pero pues la cosa es que no. Nada más vamos a tener nuestras manitas y es lo único que podamos utilizar para poder darle un mejor tratamiento a la paciente y referirlos. Entonces esta parte nada más se los dejo ahí para que la conozcan, que exista una parte patológica. Sin embargo, pues a la hora de la exploración clínica pues no va a ser tan útil. La parte de metástasis. Aquí nada más quiero que se lleven que está M0, que no hay metástasis, y M1, que sí hay metástasis. Bueno, y ahora me van a preguntar, ¿cómo voy a aprender todo esto y cómo voy a saber las clasificaciones? Pues bueno, no sé si se acuerdan que en su infancia había una caricatura que se llamaba Bob el Constructor. Pues bueno, este man nos va a ayudar a aprendernos el TNM. Algo que nos dice Bob el Constructor: acuérdate que tengo tiroides. Acuérdate que tengo tiroides. Y bueno, vamos a poner la tabla para que más o menos vayan viendo cómo se arma esta tabla de TNM. Pues ¿cuántos dedos tiene Bob en esta imagen? Tiene 4 dedos. Casualmente el TNM tiene 4 estadios, ¿no? Vamos a remover los estadios más sencillos. El T0 es un tumor in situ. No tiene ganglios y no tiene metástasis. Y el otro, el 4, el estadio 4, no importa qué tamaño es el tumor, no importa cuántos nódulos tenga, si ya tiene metástasis, ya es clínica 4. Y bueno, acuérdense que toda esta parte se llena de M0s. Si se dieron cuenta, en menos de 15 segundos ya nos aprendimos una tercera parte de la tabla. Ahora, vamos a recordar la frase que nos dice Bob el Constructor: acuérdate que tengo tiroides. Y me van a decir, o sea, ¿qué frase tan absurda? ¿Para qué? ¿Para qué quiero saber eso? ¿Cuáles son las hormonas más importantes en la tiroides, ¿no? T3 y T4. Entonces, ¿quién nos dice esto? Bob el Constructor, ¿no? Bob el Constructor. Entonces, todas las clasificaciones que tienen B, vamos a colocar una hormona tiroidea. Entonces, aquí ponemos una T3 y una T4. Ojo, cuando estén viendo casos clínicos y luego escuchan paciente con T3, luego váyanse a 2B. Si escuchan paciente con T4, luego váyanse a 3B. Es una forma muy sencilla, muy simplificada de poder aprenderse la tabla. Ahorita vamos a enmascarar cuáles son los detallitos. Ahora, acuérdense que esto es algo muy sencillo, cosa de 3 pasos, ¿no? Ponemos nuestros números en las celdas que nos hacen falta. 3, 2 y 1. Ya casi llevamos 2/3 partes de la tabla y no hemos visto cómo es que esto tiene relación. Bueno, esta técnica le iba a poner técnica de WOC, pero pues como estamos viendo cáncer de mama, vamos a dejarla en la técnica de M, ¿no? Se dan cuenta, es una M por cáncer de mama, es el TNM de mama. Entonces, para que se acuerden,
Boa del constructor, toda la clasificación que tenga B, 2B, 3B, ponemos una hormona tiroidea, T3 o T4. Y de las celdas restantes ponemos N3, N2, N1. Entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Empezaremos con T3, ¿no? Que tenga T3, tenga N1 y tenga M0. Si la ley de la M dice que T3 es un estadio 2B, entonces, si corroboramos con la tabla, T3, N1, 3A. Y es muy sencillo si nada más te aprendes esto, ¿no? Obviamente esto nada más es para cuestiones de examen, no es como que vayamos por la vida haciendo esto. Y bueno, traigo una herramienta que va a ser mucho más fácil esto, ¿no? Siempre, no creo que estemos en la clínica haciéndole, no, pues Bob construye y acuérdate que Bob tiene tiroides, no creo que estemos haciendo eso en las clínicas, ¿no? Vamos a aprovechar en las tecnologías. Y bueno, hay una aplicación bastante buena que se hizo en colaboración con la Asociación de Cáncer, que básicamente pues está gratis para Android y para iOS, ¿no? Lo que hace aquí es que en esta aplicación hay una aplicación de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, de cáncer de colon, y hay una versión pagada que ya te junta a todos, ¿no? Entonces, esto pues está bien padre porque nada más pones, ok, palpea a la señora, tiene un tumor más o menos, un nódulo como de unos 3 centímetros, vamos a ponerle esta clasificación, y lo interesante de esto es que te va a ayudar a clasificarlo de manera anatómica y patológica si es que tuvieras los estudios. Entonces, pues está muy padre, te tardas menos de 3 segundos y pues si no quieren estar usando la técnica del Bobe constructor, pues ahí tienen una solución. Bueno, muchas gracias, Luis. Esa técnica es muy buena. Ahora vamos a ir al tratamiento. Este es bastante amplio y va a depender de muchísimos factores y muchísimas peros en cada una de las cosas que hagamos. Pero vamos a intentar resumirlo, ¿vale? La conducta terapéutica que nosotros empleemos va a depender tanto del tipo biológico que tenga el paciente, la etapa en que esté la enfermedad y el estado de salud general de la persona. Y bueno, pues para esto vamos a abordar lo que es el tratamiento quirúrgico, la radioterapia, la quimioterapia y la terapia adyacente hormonal. Y bueno, comenzaremos con lo que es el abordaje quirúrgico, los diferentes abordajes quirúrgicos. Por favor, siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? El primero que vamos a ver es la tumorectomía o también llamada cirugía conservadora de mama. Los objetivos de esta cirugía son conseguir el control local del tipo de cáncer, además de que la mujer, al momento de tratarlo, la mujer no pierda su seno. Actualmente este tratamiento es el más utilizado en los estadios iniciales de cáncer. Las indicaciones para realizar esta cirugía son que que el tumor sea palpable. Dos, que tenga una buena relación volumen-tumor, volumen-mama, ya que si este es mayor a una quinta parte de la mama, esto no se recomienda este tipo de cirugía porque el resultado puede ser algo antiestético. Ahora, teniendo en cuenta que algunos de los tumores que vamos a encontrar nos van a ser mayores a una quinta parte de la mama, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que recurrir con las mastectomías. Esto es indicado en pacientes en donde el tipo de cirugía conservadora sea insatisfactoria o no esté contraindicada. Algunos ejemplos de ello puede ser en pacientes cuya relación mama-tumor-volumen está alterado. Algunos otros en donde el tipo de enfermedad es multicéntrica o tiene diferentes tumores en diferentes cuadrantes. Ahora, si el paciente igual tiene complicaciones en seguir radioterapia subsecuente, también es una de las contraindicaciones para realizar cirugía conservadora de mama, por lo cual pues, recurrimos a alguno de los tipos de mastectomía. ¿Y cuáles son los tipos de mastectomía? Pues vamos a comenzar con el primero, que es el mastectomía de Halster. Este fue el primero que se utilizó y fue el más practicado hasta la época de los 80s, que fue reemplazado por el conservador de mama. Este consiste en extirpar lo que es el bloque de glándula mamaria, la piel supraadyacente, los músculos pectorales mayor y menor, así como toda la cadena ganglionar y la linfadectomía de niveles 1, 2 y en algunas ocasiones hasta 3. Realmente ya esta mastectomía no es tan utilizada, sin embargo se llega a utilizar en pacientes con cáncer localmente avanzado que afecte ya lo que es el músculo pectoral. El siguiente que vamos a ver es la mastectomía radical modificada. Esta la diferencia de esta es que en este se va a conservar el músculo pectoral mayor. Se va a extirpar el menor para poder llegar así a las cadenas linfáticas 1 y 2. Ahora, ¿qué nos va a permitir que se mantenga el músculo pectoral mayor?
Principalmente la movilidad del hombro. Eso es lo esencial. La movilidad del hombro se va a ver mejor empleada en este tipo de cirugías que en la mastectomía radical. Además que cuando se mantiene bien el músculo pectoral mayor, este puede servir para una reconstrucción mamaria después. Ahora, el siguiente que vamos a ver es la mastectomía simple. Esto únicamente se va a extirpar la glándula mamaria sin tener que retirar la linfadectomía axilar. Y el siguiente tipo de mastectomía es los dos siguientes es el ahorrador de piel. Uno es ahorrador de piel y otro es ahorrador de piel total. En lo que va a pasar es que se va a intentar conservar la máxima cantidad de piel para una posterior recuperación más estética, que sea más natural y con solamente pequeños cambios de coloración, pequeños cambios de simetría, pero así se conseguiría un resultado más estético que pueda darle una calidad de vida a los pacientes más óptima. La desventaja es que en se pierde lo que es el complejo areola-pezón, y esto se ve arreglado en lo que es el siguiente, que es la mastectomía ahorradora de piel total. En se va a conservar el complejo areola-pezón siempre y cuando el tumor no está afectando lo que es el borde del pezón o esté próximo al pezón. Ahora, ¿cómo elegir entonces el tipo de mastectomía? Pues en pocas palabras, siguiente por favor. En pocas palabras, si afecta el músculo pectoral, mastectomía radical. Si la paciente no desea reconstrucción, mastectomía radical modificada o mastectomía simple. Si desea reconstrucción inmediata, podemos ocupar cualquiera de los dos tipos de técnicas, ahorrador de piel o ahorrador de piel total. Y si es profiláctica, también podemos ocupar mastectomía, ahorrador de piel o de piel total. Bueno, esta es la parte quirúrgica. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver estos tres que son parte del tratamiento multidisciplinario y multifacético de lo que es el cáncer de mama. Primero comenzaremos con la radioterapia. Es parte importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque se va a ver íntimamente ligado a la cirugía, ya que su función es contribuir a reducir el tamaño del tumor, tener un mejor control de la enfermedad e incrementar la supervivencia de vida de la persona. Consiste en la administración de radiaciones ionizantes sobre un volumen tumoral en riesgo, preservando así los tejidos circundantes. En el tratamiento de cáncer de mama podemos tener diferentes técnicas, las cuales son las principales: radioterapia externa, la braquioterapia y la radioterapia intraoperatoria. Estas pueden darse solas o en combinación. ¿En qué consiste cada una de ellas? La radioterapia externa consiste en una fuente de radiación que está fuera del paciente. La braquioterapia, la fuente de radiación pasa íntimamente en contacto con la mama. Por eso es necesario que se coloquen catéteres dentro del quirófano. Y la siguiente es la radioterapia intraoperatoria. Esta se va a realizar en el mismo acto quirúrgico después de haber realizado la extirpación del tumor. Ahora, la quimioterapia, bueno, esta se va a administrar previa a lo que es la terapia quirúrgica. Esto va a ser con el fin de mejorar los resultados de la misma, así favorecer mejor el pronóstico y la sobrevida de la persona. Normalmente esta se puede indicar en pacientes que tengan cáncer localmente avanzado o que ya esté infiltrando. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta el tipo de características biológicas e inmunohistoquímicas. Algunos de los fármacos más comunes que se ocupan son las antraciclinas y los taxanes, algunos metabolitos y algunos otros inhibidores. Pero prácticamente la quimioterapia se basa en un tratamiento dual, que es en taxanes y antraciclinas. Los más comunes, o los que mencionan las guías de práctica clínicas de los antraciclanes, son la epirubicina y la doxorubicina. Estos van a tener una función de agentes citosólicos, van a inhibir la duplicación del DNA y así su posterior ruptura. Las dosis de estos es epirubicina de 60 a 90 miligramos metro cuadrado al día por vía intravenosa en ciclos de cada 21 días. Y la doxorubicina en dosis de 40 a 50 miligramos metro cuadrado vía intravenosa en ciclos de cada 28 días. Ahora, en los taxanes tenemos el paclitaxel y el doxacel. Estos se caracterizan por inhibir la formación del uso mitótico para así evitar la mitosis. Ahora, la dosis que vamos a poder ver en este tipo de medicamentos, el paclitaxel es 175 igual miligramos metro cuadrado intravenoso cada 21 días. Y doxetacel, 60 a 100 miligramos metro cuadrado en ciclos de 21 días. Bueno, eso también se va a complementar con lo que es la terapia hormonal. En cuanto a esta terapia va a depender mucho de la edad de la paciente. Si esto es premenopáusica, el medicamento que vamos a dar es el tamoxifeno.
La administración va a ser vía oral de 10 a 20 miligramos cada 12 horas o es 20 miligramos día, mínimo por 5 años. Ahora, si esta es postmenopáusica, podemos iniciar un tratamiento estándar con inhibidores de aromatasa. Pues bueno, ya que habíamos hablado de todo lo que es el tipo de tratamiento así a base general, vamos a ver qué se da en cada estadio, cuáles son los abordajes que vamos a dar, porque recordemos que esta terapia es multidisciplinar. Entonces vamos a buscar abarcar un mejor pronóstico a través de reducir el tumor, extirparlo y seguir para que no tenga recidivas. ¿Y cómo va a ser esto? Bueno, comenzaremos con el carcinoma in situ. ¿Hasta aquí alguna duda? No, compañero, gracias. No. Ok, bueno, voy a permitirme continuar. Vale. En el carcinoma in situ, el tratamiento va a consistir primero pues, en tratamiento quirúrgico, radioterapia y terapia hormonal. El abordaje que nosotros, el abordaje que la mayoría de las ocasiones se puede indicar es una terapia conservadora. Como ya hemos visto, ya tiene sus propias indicaciones. Ahora, por la parte de la radioterapia es muy importante que sea pues, post-tratamiento. En un metaanálisis, perdón, se vio que tiene una reducción de riesgo de recidiva de un 39% hasta un 15% en los siguientes 10 años de seguimiento. Entonces es bastante importante e imperativo que nosotros le podemos indicar lo que es radioterapia. ¿Y cómo va a ser el esquema de radioterapia? Pues va a ser un esquema tradicional o esquema estándar, que es de 40 a 50 grays, es la dosis total de radiaciones que se le va a dar, y eso se va a llamar, el tipo de forma en la que lo damos, se va a llamar en fracciones, o sí, fraccionamientos, que es de 1 a 2 grays al día. Estos grays se van a dar durante 5 días a la semana por 5 semanas. Entonces, si hacemos la multiplicación, son 50 grays en 25 fraccionamientos, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de esquema utilizado que es el hipofraccionamiento, en el cual se va a dar mayor cantidad de grays al día, que es alrededor de 3 grays al día, 2.55, más o menos grays al día, por 3 semanas, en 15 a 16 fraccionamientos. Pues esta última es la que más se ha demostrado que tiene una mejor calidad de la paciente, pero pues está a disposición del paciente y de lo que indique el médico. Siguiente, por favor. El cáncer de mama estadio 1, 1A, 2B y 3A. Bueno, este se va a primero aplicar lo que es quimioterapia. ¿Para qué? Para reducir el tamaño del tumor y poder seguir con un tratamiento quirúrgico. Aquí dependerá de las características de él mismo para realizar una cirugía conservadora o una cirugía radical o modificada. Ahora, también es muy importante y es súper vital, muy importante, perdón, la presencia de encontrar o buscar lo que es el ganglio centinela. Si este lo presenta, pues bueno, en este se basará mucho en el tratamiento posterior a lo que es la linfadectomía, en donde la radioterapia se basará en un esquema primero. Hay que aclarar que la radioterapia podemos aplicarlo si es según el tipo de cirugía y según el tipo de radioterapia que ya les había indicado, los 3 tipos que hay. Pero vamos a ver el más común. Si es que la cirugía fuese conservadora, el tipo de tratamiento radioterapéutico sería en radioterapia externa. Y este sería de un esquema de 35 grays en 25 fraccionamientos o 25, y bueno, subsecuente 25 grays en 5 fraccionamientos, luego 30 grays en 5 fraccionamientos. Ahora, si la paciente ameritó mastectomía, bueno, en este caso se tiene que irradiar lo que es la pared torácica, si es que llegó a afectar lo que es la fascia temporal y se estuvo en íntimo contacto con 1 milímetro, un borde de alrededor de 1 milímetro, que es bastante cercano. Ahora, si nosotros encontramos en la cantidad de ganglios mayor a 1 a 3 ganglios, lo que nosotros vamos a irradiar lo que es la pared torácica y la zona axilar. Si es mayor a 4 ganglios, lo que vamos a irradiar va a ser lo mismo, la pared torácica, la zona axilar y también la zona supraclavicular. Siguiente, por favor. Hay otra cosa súper importante, es considerar si el tipo de cáncer es HER2 positivo, entonces en ese caso nosotros tenemos que agregar trastuzumab. Este es un anticuerpo monoclonal que se va a reducir alrededor de un 50% del riesgo de recidiva. Entonces es vital que nosotros lo demos si es que lo presentase. Siguiente, por favor. El siguiente tipo de cáncer es el cáncer de mama 3B y 3C. En este caso, primero se va a iniciar con la quimioterapia para intentar reducir el tamaño del tumor. Y bueno,
los siguientes pasos que nosotros realicemos va a ser dependiendo la respuesta clínica que tenga y radiológica. Si este tuvo una buena respuesta clínica y radiológica, entonces podemos realizar una mastectomía, que normalmente es la radical, o modificada, o si es que tuvo un muy buena respuesta, nosotros podemos realizar una cirugía conservadora. Y también se va a tener que hacer una disección a nivel axilar 1 y 2 de Berg. Ahora, si no hubo una respuesta adecuada, entonces ahí se tiene que individualizar muy bien al paciente, porque nosotros podemos tomar dos caminos, que es ir a radioterapia o realizar un segundo esquema de quimioterapia. Les digo, eso depende muchísimo de cómo reacciona el paciente. La radioterapia, en caso de que éste haya respondido, va a ser posterior a la cirugía y será de una estándar, de una dosis estándar en fraccionamientos de 25 fraccionamientos en 50 grados, perdón. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que si ya se realizó la cirugía, tenemos que hacer lo mismo que la vez pasada. Tenemos que radiar lo que es la pared torácica en la zona axilar, si es que se presenta de 1 a 3 ganglios, o si se presenta más de 4 ganglios, igual agregar la zona supraclavicular. Y no hay que olvidar lo que es el tipo de receptores que puede llegar a tener. Si presenta una sobreexpresión de HER2, nosotros tenemos que dar ¿qué? Trastuzumab. Sí, pero si en cambio va a presentar receptores hormonales, nosotros tenemos que dar hormonoterapia. Muy bien. Siguiente, por favor. Y en el último caso, ya viene el tratamiento para la enfermedad recurrente y enfermedad metastásica. Bueno, en este caso, el tipo de tratamiento va a ser muy individualizado. Si nosotros decidimos que va a ser quirúrgico, las guías mencionan que el tipo de tratamiento que nosotros podemos indicar de primera instancia sería la cirugía de tumor primario. La radioterapia que se tiene que dar a la paciente va a ser para aliviar los síntomas. Es paliativo este tipo de tratamiento, ya que en muchas ocasiones este va a generar demasiado dolor, especialmente en zonas cerebrales y zonas óseas, principalmente en óseas. El tipo de abordaje que nosotros vamos a dar es el hipofraccionamiento, una dosis de 20 grays en 5 fraccionamientos o 30 grays en 10 fraccionamientos. Y bueno, aquí en estos tipos de pacientes es muy importante dar un tipo de terapia de soporte, porque más del 70 al 90% va a referir que tiene dolor, que este puede ser muy variable según el tipo de persona y el tipo de extensión que tenga este tipo de cáncer. Y bueno, esto es muy importante, sí, bastante importante considerar que el manejo de cáncer, pues principalmente es multidisciplinario, ¿no? En todos los estadios. Sin embargo, en yo no lo considero que es mayor, debido a que el paciente va a tener una afectación bastante considerable, sistémica. Entonces tenemos que individualizarlo completamente bien y realizar, además de eso, terapias de soporte, que puede ser como terapias con control de dolor, algología, o terapia psicológica y también tanatológica. Pero, bueno, les recomiendo no recomiendo, esto es bastante importante. Cada uno de las terapias que nosotros lleguemos a seguir y tenemos que indicar, tenemos que ser claros con el paciente, decirle el riesgo que puede tener y también decirle que en muchas ocasiones no va a tener algún tipo de mejora o quizás sí. Realmente eso es expectante. Nosotros tenemos que observar después de que realicemos el tratamiento y no realizar quizás promesas vacías o esperar lo mejor. Muy bien. Bueno, ya por último, casi último, tenemos lo que es el pronóstico. Vamos a tener este cuadrito donde nos indica pues que existen factores que van a ser predisponentes para un buen pronóstico o mal pronóstico, y también va a haber factores del esperador para un buen pronóstico o mal pronóstico, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a tener esas tablitas que igual son de la nueva clasificación del TNM que acaba de salir, bueno, que salió hace unos años, creo que es la más actualizada, donde pues nos dieron pronósticos ya clínico y patológico, igual que en el otro, del que había hablado Wong, pero bueno, aquí se va, basándose en lo que es el pronóstico. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo rayos lo hicieron? Pues es una combinación de los biomarcadores más importantes del cáncer, ¿no? Que exactamente son los que se están señalando en la parte de arriba. La combinación de ellos, pues sí es receptor de estrógenos positivos, receptor de progesterona positivo o HER2 positivo. Bueno,
Entonces se utilizaron esos tres, ¿no? HER2, receptor de progesterona y de estrógeno. Bueno, tenemos dos, ¿no? Que es el clínico y el patológico. El clínico, que fue, bueno, en este se utilizó o se tomaron en cuenta pacientes, bueno, pacientes que tuvieron cualquier tipo de tratamiento, ya sea quirúrgico o farmacológico. En cambio, en sí, la siguiente, el pronóstico patológico, aquí fueron utilizados pacientes que únicamente recibieron tratamiento, o bueno, que fueron los que recibieron el tratamiento quirúrgico. Y pues básicamente las combinaciones que te puede dar, o bueno, más bien, importante aquí, esto. Te da estas combinaciones te dan el grado del tumor que tenemos, el grado del tumor que tenemos presente. Entonces, es un factor importante porque pues va a reflejar aquellas diferenciaciones entre un tumor de buen pronóstico, es decir, que tenga muy buena diferenciación de aquel que es de mal pronóstico y que tiene muy mala diferenciación. Básicamente eso. Y no sé si recuerdan lo que había dicho Wong en la parte de fisiología, donde mencionó cuatro tipos pues sí, hubo cuatro tipos de tumores de alguna forma, que es el luminal A, luminal B, el tipo de HER2 o el basal o triple negativo. En este caso, ya lo había dicho él, pero bueno, como esto es pronóstico esencialmente, entonces hay que recordar que el triple negativo o basal es el que tiene peor pronóstico. En cambio, el luminal A es el que tiene mejor pronóstico. La que sigue. Y en esta tablita lo que viene es, digamos, los más importantes, ¿no? Las clasificaciones más importantes, que son las que ya había tratado nuestro compañero Wong, que fue lo que hizo, ¿no? La ley de la W. En esta parte, en ese estadio, bueno, de su lado izquierdo, se ponen los estadios más importantes y en la parte derecha de la tabla está la sobrevida bueno, a 5 años. Entonces, como podemos observar, y lógicamente, un estadio 1, pues prácticamente es el 100% de sobrevida en 5 años. Por otro lado, el estadio 4 que nos muestra una supervivencia a los 5 años de 27%, muy poca probabilidad. Siguiente. Ya, perdón. Había estado hablando con el micrófono apagado. Para finalizar, vamos a ver lo que es la prevención. La prevención, pues, es clave indicar a la paciente, de nuestros pacientes, el riesgo que puede llevar si no tiene una vida adecuada. Por ejemplo, tener un índice de masa corporal mayor a 30 en pacientes postmenopáusicas aumenta el riesgo, bueno, duplica el riesgo de llevar a cáncer de mama. Otra cosa es las toxicomanías que puede presentar, como lo es el tabaquismo y como ya nos había mencionado Luis, el alcoholismo. Siguiente, por favor. Y dos cosas que son clave en la prevención, importantísimas. Nosotros tenemos que hacer el diario en nuestra clínica preventiva y en todo lo que nosotros debemos hacer después de que salgamos de la carrera, ¿no? Y bueno, de una vez también. Es, primero, especificar al paciente, a todos los pacientes, la importancia de la autoexploración. Conocernos es la mejor herramienta para poder saber cuándo está pasando algo que no es correcto o algo que no tendría que pasar y cuándo hay pequeños cambios que nosotros tendría que empezar a alarmar. Y bueno, en esto podemos ver en esta diapositiva lo que son las formas de exploración mamaria, las formas de autoexploración. Nosotros tenemos que explicarle claramente cómo es una autoexploración adecuada y pues es clave, ¿no? Siguiente, por favor. Otra cosa es el tamizaje. El tamizaje que nosotros vamos a poder realizar después de que una paciente llega a tener 45 años es una mastectomía, una mastografía cada 2 años. Recordemos un tratamiento y un diagnóstico temprano y oportuno que esperar y que puede llegar a empeorar. Siguiente, por favor. Esas serán nuestras bibliografías. Y muchas gracias por su atención. Creo que ya.
se trabó mi pantalla. Pues ya chicos, eso sería todo por nosotros. ¿Hay alguna pregunta, duda que gustarían comentar? Creo que no. Bueno, pues creo que eso sería todo de nuestra parte. Acabando la sesión, ahorita hacemos nuestras listas, doctor, y le mandamos las rúbricas de evaluación. Muy bien.